Bueno, me entrevista a Betty Solís, le gusta mi perfil porque el modelo Xochimilco era un modelo que estaba proponiéndose trabajar con problemas de investigación más que con cursos, aunque cada trimestre tenía una cierta interés en particular. Schmuckler había trabajado un poco en el diseño del currículo y lo que se trataba era que la carrera se tuviera en cada trimestre un contacto con un cierto tipo de lenguaje, semiótico, por ejemplo. Al principio era fotografía, luego era un diseño gráfico, segundo trimestre. Entonces esos dos primeros trimestres tenían como problemas de tipo cultural, de culturas populares, culturas hegemónicas. Y luego seguían los trimestres, el siguiente trimestre era de lenguaje escrito, lenguaje oral, y los últimos dos trimestres antes de entrar en el curso de tesis era audiovisual, cine y audiovisual televisión. Entonces, yo en realidad venía al caso con semiótica, pero también podía dar el curso de los trimestres de cine, ¿no? Y pues ahí fue donde empecé a interesar por hacer investigación sobre culturas populares. En esa época también estaban trabajando una renovación de los trimestres, una investigadora que había estado con Armando Matelart y Michelle Matelart en Chile, era argentina, que se llamaba Mabel Piccini, y había un chico también que había salido del Ibero, Jorge González, que también estaba trabajando la idea de culturas populares. Piccini había trabajado sobre todo las revistas femeninas y Jorge había trabajado sobre todo bailes populares aquí en la sierra del Estado de México, ¿no? Y junto con otro autor que se llama Alberto Asís, que escribe en el Universal, había diseñado un trabajo que se apoyaba sobre todo en semiótica y en la antropología italiana de las culturas populares y de las culturas hegemónicas. Lombardo Satriani, Alberto Cirese, Simonetta Signorelli, y a partir de ahí empecé a interesarme por el lado cultural de la producción visual y hasta tratar de hacer investigaciones junto con mis alumnos de fenómenos de cultura popular urbana, fiestas populares, vitrinas de ropa de 15 años o los 15 años mismos, y hacer análisis contrastados, un poco siguiendo a Martín Barbero, viendo los mercados populares, haciendo los análisis de supers en las clases medias o bodas en Iztapalapa, en las zonas populares, bodas en las zonas de las clases medias, y hacer análisis comparativo. Ahí fue donde me empecé a interesar por la cultura y en donde me metí a una maestría en la Ibero, en donde estaba un investigador paraguayo que se llamaba Gilberto Jiménez, y él tenía ahí una especialidad en la maestría en sociología que se llama Sociología de la Cultura. Entonces me metí a la maestría, me aceptaron, pero tuve ahí como un año de clases con Gilberto, porque para el segundo año él ya se fue al Instituto de Investigaciones Sociales y esa especialidad quedó como sin cabeza. Entonces yo ya me salí de Ibero, de esa maestría, y dije, bueno, había prometido que iba a tener mi licenciatura, porque me había faltado la tesis en la NAUC, y me dijeron, bueno, te aceptamos en la maestría si acabas tu tesis de licenciatura. Entonces me puse a hacer mi tesis de licenciatura, que salió de un autor que en ese momento me parecía que tenía un sociólogo de la cultura que se llama Pierre Bourdieu, y hice mi tesis de licenciatura sobre Pierre Bourdieu, y luego salió publicada en la UAM, como se llama Pierre Bourdieu y la comunicación social.
y ahí yo trataba de ver cómo es que se entiende la práctica simbólica, cuál es el aporte que podría tener este sociólogo en la comunicación. Y bueno, hago un análisis de sus conceptos y propongo ahí una primera aproximación al gran espacio de la comunicación social, todavía no especializado en específico en México, pero sí una especie como de encuadre teórico. Y a partir de eso seguí dando clases en la UAM, estuve haciendo investigación sobre periodismo y luego vino un tiempo que era fundamentalmente de trabajo docente, pero pasé de los primeros trimestres, pasé a los trimestres finales, es decir, el último año en la UAM Xochimilco se dedica exclusivamente a hacer la tesis y tú guías a los alumnos en equipos de trabajo a que hagan investigaciones de lo que tú propones. Entonces, aquella época estaba yo interesado en qué diferencia había entre la comunicación y el arte. Entonces, si había alguna manera de distinguir entre comunicación y arte. Entonces hice varios programas o proyectos de titulación con eso, incluso recuperando un poco mi inicial gusto por las artes, ¿no? Ahí fue donde se fueron juntando el aspecto, la vertiente cultural y la vertiente de las prácticas artísticas. Y de alguna manera, a través de Bourdieu, plantearse el problema de, bueno, las personas que son artistas y las personas en general son sujetos socializados, o sea, están hechos por la sociedad que los socializa, les da cultura. Entonces era menos un trabajo de discusión conceptual y más un trabajo de campo, de entrevistar a las gentes. Y me di cuenta que esa era una línea más bien de orden antropológico. Y apareció en la UAM Iztapalapa el doctorado, bueno, era un programa que era especialidad, maestría y doctorado juntos. Entonces, tú el primer año sacabas una especialidad, al segundo año sacabas la maestría y 2 años después sacabas el doctorado. Entonces, en un solo ingreso tú podías cursar las 3 etapas, ¿no? Hubo compañeros que salieron el primer año, pero con su título de especialidad, otros que terminaron maestría, pero no siguieron el doctorado. Y yo, bueno, hice las 3 etapas, guiado por, bueno, mi director, mi tutor de investigación era Néstor García Canclini, o es, todavía vive. Y era sobre periodismo cultural. O sea, el tema que yo estaba tratando de plantearme era el periodismo cultural porque me parecía que los periodistas culturales estaban entre los dos mundos, el mundo de la comunicación y el mundo del arte. Y que incluso los periodistas culturales habrían formado estos suplementos, ¿no? Los suplementos culturales. Me puse a hacer investigación acerca de cuándo había surgido el periodismo cultural, en la manera en cómo lo conocíamos nosotros, a través de suplementos. Me fui a Columbia University, a su biblioteca, para buscar material acerca de qué es el periodismo cultural, pero ellos no tenían casi nada de eso, sino de periodismo literario, de las revistas literarias. Y ahí salió una idea que luego trabajé en uno de los capítulos y que luego terminó siendo un artículo, se llama Chamba o Vocación, entre los periodistas que están orientados más bien al reportaje, al reporteo diario, y los escritores que, de cierta medida, para sobrevivir, porque en México no se podía vivir muy bien de los libros, se ponían a escribir en los suplementos, o bien en algunos casos se volvían un poco periodistas
reporteros, aunque fueran reporteros de investigación o de temas especiales, ¿no? Entonces había esta línea, y además yo conocía a dos personas que habían tenido una vocación literaria, pero que habían terminado en el espacio del periodismo cultural. Uno de ellos era Federico Campbell, que escribía en el Excelsior, luego en el 1+1, luego en el Proceso, y que él se había dado cuenta de que tenía que estar escribiendo, y una manera de sobrevivir, de un trabajo alimentario, era pues ser periodista. Y siempre tener en mente la posibilidad de hacer una escritura más creativa, más literaria, ¿no? Y a la hora de estar haciendo la investigación del doctorado, fue cuando me fui dando cuenta de que había esta tensión entre los reporteros mismos, porque pensaban que los periodistas literarios, o los de suplementos culturales, no tenían por qué llamarse periodistas, porque escribían cada 15 días, cada mes, mientras que ellos tenían que salir todos los días a buscar la nota, ¿no? O a cubrir la asignación de nota, ¿no? Entonces había esa tensión con respecto al término. Y bueno, con eso fue cuando me interesó mucho estar trabajando sobre periodismo, sobre la historia del periodismo en México, y sobre este modo de hacer periodismo cultural en México que en cierta medida se parecía a lo que estaban haciendo en Argentina, en el sur, en Clarín. Y también vi cómo es que las revistas culturales eran modos en que los escritores y algunos de los artistas podían sobrevivir trabajando para eso, mientras que estaban haciendo su obra, ¿no? O sea, las reseñas, los comentarios acerca de exposiciones o de películas, se hacían reseñistas críticos de cine o de arte, y eso fue lo que me llevó a tratar de plantearme ese fenómeno desde un punto de vista antropológico, o sea, no leyendo solamente los textos, sino preguntándoles a las personas qué es lo que hacían y cómo veían lo que hacían y cómo valoraban lo que hacían. Entonces ese enfoque del doctorado no es un enfoque del periodismo cultural en cuanto a que uno estudia lo que escriben, sino más bien las dinámicas en las que se inscriben o entran los actores sociales, ¿no? Desde el redactor, jefe de mesa de redacción, hasta el ayudante del reportero, los huesos, y bueno, ese fue el modo en cómo entré al lado antropológico, como recuperando un poco la idea de que lo que importa son cómo las personas se fraguan, se hacen en su proceso, en su trayecto socializado. Y ahí me salió la idea de que podía yo trabajarlo también por el lado del arte. Y fue cuando me invitaron en el Centro Nacional de las Artes a dar un curso largo de un trimestre sobre Bourdieu precisamente, y darles a las gentes que estaban trabajando, haciendo investigación en el Centro Nacional de Investigación de las Artes Plásticas, el CENIDIAP, que les diera un curso de Bourdieu, ¿no? Y de ahí les llamó mucho la atención a algunas personas que estaban ahí. Uno de ellos trabajaba en el CENIDIAP y me invitó a la escuela de pintura, escultura y grabado de la Esmeralda, porque le estaba haciendo una renovación del currículum y le parecía que un enfoque de tipo de campos y de agentes y sus hábitos era interesante planteárselo en el currículum de la licenciatura en Artes Plásticas de la Esmeralda. Él es muy semiótico, ha sido director de la Asociación Semiótica en México, mexicana, se llama Humberto Chávez Mayol, y con él trabajé haciendo un proyecto del currículum en la Esmeralda que incluía esta dimensión socioantropológica.
Y seguí dando un curso, pues era simplemente una asignatura inicialmente, y luego ya me dieron otro curso, o sea, la teoría del arte, y luego reflexión conceptual y producción final, eh, que son los dos cursos que doy en la Esmeralda. Pero en el Centro Nacional de las Artes hay un departamento de desarrollo académico que se llama. Y ese departamento tenía un programa de buscar que todas las escuelas que están en el Centro Nacional de las Artes, que son la Escuela de Cine, la Escuela de Danza, la Escuela de Teatro, la Escuela de Música, la Escuela de Pintura, tuvieran un modo de conectarse, de estar en contacto. Inicialmente se pensaba que, bueno, les enseñan a ser actores, pero no les dan nada más, o sea, no tienen mucha cultura, decía el director, o sea, nunca les falta saber más cosas, un bailarín tiene que leer poesía, leer, y se llamaba cultura integral por eso. Pero conforme fue dándose el desarrollo de ese curso, que lo que buscaba era que no solamente los bailarines estuvieran ahí, sino que los pintores y los escultores y los músicos y los actores, incluso hasta los que estaban en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica, tuvieran ese curso como en conjunto para que hicieran vías de comunicación entre ellos y se generara un poco lo que se llama la interdisciplina entre las artes, las disciplinas artísticas. Entonces estuve yo desde el 90, creo que el 98 o 97 en ese programa, Cultura Integral, y dando un curso de asignatura, una asignatura en la Esmeralda. Además de mi trabajo de investigación en la UAM Xochimilco, que es mi base, o sea, soy titular C ahí. De ahí se abrió una maestría en comunicación y política. Allí también yo daba clases de investigación en la comunicación, o sea, qué clase de objetos hay que estudiar o cómo hay que estudiarlos, ¿no? Y entonces aportaba yo mi visión etnográfica, antropológica y de alguna manera también artística. Entonces abrió una línea de investigación que era estética y medios, arte y medios. Entonces va la gente que tiene como problemas o de investigación, objetos de investigación, lo que tiene que ver con el campo de producción artística. Y acá en CENART se empezó a desarrollar una idea de que esta interdisciplina artística podía también ser importante para los profesores de primaria y que les dieran clases de arte. Entonces se hizo ahí un programa de educación continua para los profesores de primaria y di varias conferencias magistrales construyendo esta idea de lo que se podía hacer con los niños, haciéndolos sensibles a las distintas maneras de expresarse. O sea, que no solamente expresaran dibujando, sino que pudieran expresarse corporalmente, que se pudieran expresar verbalmente. Y en esa idea empezó a salir la posibilidad de hacer un diplomado. El diplomado es Tránsitos de Arte Inter y Transdisciplinario. Ya ahorita ya lleva 13 emisiones y en esos diplomados se hacían nodos en donde se trabaja con gente que entra al diplomado, que son desde matemáticos, físicos o ingenieros, que a lo mejor se quedaron con la semillita de hacer arte, y aquí tienen la posibilidad de encontrarse con algunos bailarines, o con coreógrafos, o con pintores, y trabajar juntos en algún proyecto artístico, ¿no? Eso se llama el Diplomado Tránsitos, y ahí yo desarrollé un seminario de reflexión. O sea, los profesores daban la clase, pero teníamos este seminario en donde veíamos qué estaba pasando, como un espacio de reflexión crítica de, bueno, hice esta dinámica, los alumnos respondieron bien, pero los alumnos de artes plásticas tienen estos problemas, o los coreógrafos
Bueno, tenemos este seminario de reflexión clínica, que le llamo de seminario clínico de reflexión docente, en donde estábamos acompañando al ejercicio de docencia de los profesores que daban los nodos del diplomado. Y ahí empezaron a salir ideas acerca de qué tal si empezamos a escribirlo y empezamos a sentarlo. Tuvimos seminarios de discusión pedagógica, que es enseñar arte, enseñar a producir, experimentar, a investigar, o son los tres juntos. Y entonces de ahí salió un libro entre todos que se llamaba Arte transversal, fórmulas equívocas. Entonces yo coordiné un poco los ensayos o los capítulos de ese libro. Y entonces nos gustó mucho este seminario que fuera junto, ya no simplemente como clínico, sino como oportunidad para estar pensando cierto tipo de problemas de la investigación en las artes. Y sobre todo una investigación de tipo interdisciplinario. Y en nuestro caso era de la educación de las artes a nivel profesional. Lo que tú sabrás es que la educación en las artes puede ser de iniciación, de formación y ya profesional o de especialización. Entonces, en realidad el diplomado estaba como en la fase tercera, o sea, ya bailarines formados, pintores que hubieran acabado sus carreras, ingenieros, o que estás trabajando no solamente en la iniciación, sino ya en una profesionalización. Y de ahí salió otro libro también, que se llama Dispositivos en Tránsito, que son todas estas estrategias que siguen los distintos profesores en el diplomado para llevar a cabo sus trabajos, ¿no? Cierto tipo de temas o cierto tipo de conceptos que les parecen relevantes, ¿no? Y por eso es que entré en toda esta discusión de la interdisciplinaridad y por eso es que ahora estoy en Simbiosis, aquí en Pachuca, trabajando, acabo de dar la conferencia sobre la investigación interdisciplinaria y la creación artística. O sea, cómo se conecta la creación artística interdisciplinaria, es decir, con otras artes, pero cuál es el papel que puede llegar a tener las artes y su investigación, su tipo de investigación, con la investigación tecnológica o con la investigación científica o con la investigación médica también, que sería una aplicación. Entonces ahí está cómo se logra trabajar en colaboración, cuáles son los problemas que tiene, las dificultades que surgen de no saber trabajar en grupo, de pelearse, o de no definir bien cuál es el problema, o de tener completos lenguajes distintos que comunicativamente generan mucho ruido semántico, ¿no? Y en algunos casos, además de ruido semántico, puede ser momentos de originalidad, o sea, mira, malinterpretamos, pero que está muy interesante. No siempre son conflictivos, sino siempre puede ser oportunidades de invención y de creación. Y ese es cómo fue que terminé en este tema de la interdisciplina, desde estas cauces de comunicación, de arte, de antropología, y vino a dar ahorita en este interés y en este trabajo de indagación sobre este fenómeno. Y acá en la UAM sigo yo trabajando con investigación sobre prácticas emergentes, artísticas o culturales, y en su caso pueden ser nuevas formas de estar haciendo periodismo, o qué le está pasando a los periodistas en circunstancias contemporáneas, de que están cerrando muchos periódicos, de que se tiene que escribir de otra manera, se tiene que hacer información de otra manera, o bien otro tipo de prácticas emergentes más mundanas, como los tatuadores, quiénes son los tatuadores, cómo se forman los tatuadores, o los músicos de jazz, quiénes son los músicos de jazz, o las compañías de danza chiquitas que las bailarinas salen y no hay una compañía que las acepte, entonces se ponen a hacer pequeñas compañías de danza. El circo-teatro también. Nuevos artes circenses surgieron y con pequeñas
empresas de arte circense. Entonces, bueno, esas son las líneas de indagación. En maestría he estado dirigidos dos, tres o cuatro proyectos de periodismo cultural en ciudades de provincia. El que me gustó más fue el de uno que hizo una chica de Puebla, que ahorita creo que estaba terminando su doctorado en la Universidad de Puebla. Y en el doctorado también estoy dirigiendo el seminario de investigación. A veces soy tutor, a veces soy director de tesis, lector. Y ahí, bueno, hay muchos fenómenos culturales y artísticos que también están emergiendo y que hay que investigar y describir. Y acaba de inaugurarse, pues, asentarse otro proyecto de doctorado que es de Artes y Humanidades, y ahí me voy a trabajar la línea de arte y medios, ¿no? Ahorita está solamente la de cine y voy a poder también, quizá pueda ayudar algo de investigación sobre cine o sobre los cineastas, que sería el acercamiento antropológico, ¿no? No las películas en sí, sino cómo se hacen las películas, quiénes son los que hacen las películas, que es un poco diferente a hacer el análisis semiótico o textual del texto fílmico, ¿no? Pues hasta ahí estoy trabajando. Y en otra línea de trabajo es precisamente la de los artistas plásticos, quiénes son los artistas conceptuales en México, cómo se fueron configurando, si ya se perdió el arte conceptual en México o se volvió otra generación con Damián Ortega, con Gabriel Orozco, con Sofía Tawas, esta generación de los 70s, y si hay una nueva generación de conceptualistas, algunos de performance. Hicimos también una investigación sobre el performance, los performanceros. Salió interesante. A veces son buenas investigaciones porque tienen buenos temas, pero luego no terminan por cuajar completo, ¿no? Pero son unos aportes como en el campo del saber comunicológico, ¿no? Porque para mí el arte es una forma de comunicación, es un contrato de comunicación especial, muy específico. No siempre entras en este contrato de comunicación. Si no lo sabes jugar, puedes pensar que lo que están haciendo los artistas contemporáneos no tiene mucho chiste. Si lo sabes jugar, puede ser que descubras lo que el artista te quería llegar a decir. O simplemente te das cuenta de que es un mal artista y no supo decir lo que quería decir, ¿no? Pero esa es una línea que estoy ahorita trabajando sobre el campo artístico mexicano de los 70s, pero en la vertiente de los artistas conceptuales. Una línea, pero no la he podido armar bien, es cómo fue reporteada ese movimiento, esa tendencia conceptualista en México. Porque tampoco había muchas revistas, entonces, 2 o 3 revistas que no duraban mucho, Bellas Artes y otra que censuraron, un suplemento que censuraron, lo que se acabó porque no tenía suficiente material, pero principalmente ahorita estoy trabajando eso. Y esto que es la interdisciplina. El arte se inventa en el occidente, porque esta forma de representar o de presentar cosas, antes no se hacía para ser visto, sino para la religión, se hacían obras de religión, de magia, o para el poder, ¿no? Entonces, tan pronto como se comienza a separar este tipo de obras, se autonomiza del poder religioso, del poder ideológico y del poder político, comienza a tener su propia autonomía, una autonomía que algunos tratan de destruir o derruir. El arte no puede ser autónomo, el arte tiene que ser dependiente o estar al servicio de algo. Pero
me parece a mí que el arte no está en la intención del autor. El autor puede decir yo quiero ser artista o yo quiero hacer arte, producir una pieza, una instalación o una acción, y no necesariamente es reconocido como eso. El receptor, el destinatario, puede ser que no le parezca que esa obra es suficiente como para que él la goce o la contemple o le parezca relevante o interesante. Entonces el significado del objeto artístico no ocurre solamente porque el autor quiere decir algo, sino porque el receptor logra comprender lo que quiso decir en la obra, en el texto, en la pieza. Entonces, en ese sentido, por más que uno quiera ser artista, no lo es si no entra uno en un juego social. El juego social es al que me refiero yo como campo. Entonces, ese campo requiere de que tú sepas algo de las jugadas previas. Si tú llegas y dices, mira hice una Mona Lisa, mira hice el retrato de una chica, te van a decir, eso ya lo hizo Leonardo da Vinci. No hay nada singular y original en lo que estás haciendo. Pero tú puedes decir contemporáneamente, es que me estoy apropiando de Mona Lisa para decir otra cosa. Bueno, entonces es una regla nueva en la vanguardia o la posvanguardia, en los contemporáneos, en donde ya se vale utilizar obras antiguas y decir que uno las apropia y que les da una lectura distinta o produce una interpretación distinta de la obra. No que se pongas a dibujar la Mona Lisa, pero sí usas la imagen icónica de la Mona Lisa para decir otra cosa, lo que le llaman la apropiación del artista, ¿no? Pero también depende de que entre en colusión, o sea, que acepte esa propuesta los receptores. Y esos receptores son gente del campo del arte, tanto artistas mismos como reseñistas, como historiadores del arte, y finalmente, cuando va alcanzando su nivel más divulgativo, la sociedad, ¿no? O sea, acepta que le parece artístico que Jeff Koons haga una escultura de estas globos hechos de perrito, ¿no? O que Andy Warhol haya hecho unas cajas de brillo box, no sé, de jabón brillo, y las ponga como obra, o que se pinte una lata de tomate Campbell's, de sopa de tomate Campbell's. Entonces, hay ahí toda una serie de convenciones que se van logrando hacer, lo que antes se pensaba que no podía ser, o sea, poner una caja de jabones en una galería que fuese arte, ahora ya se considera como relevante y ya se considera historia. Entonces, sí tienes que tener conocimiento y haber interiorizado las distintas luchas y estrategias que han sucedido en ese campo. Un artista, por más espontáneo y autodidacta que sea, si quiere entrar al campo del arte, tiene que saber qué es lo que se ha estado jugando en ese campo del arte. Puede ser que quieras vivir de eso, puede ser que hagas paisajitos que vendes en Liverpool para que los pongan en las salas, o bien que vayas al jardín, los jardines del arte, y vendas tus cuadros. Pero hay otro circuito que le llaman el circuito galerístico, en donde en realidad está construyéndose un cierto tipo de valor, no solamente valor artístico, sino valor cultural, y además, en el caso de las obras de arte, esta otra parte que a veces se olvida, que es el valor económico, o sea, lo que vale en precio.